Muy buenas a todos de nuevo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y en este vídeo vamos a analizar ese circuito de Motegi encargado de acoger el Gran Premio de Japón desde 2004 de forma ininterrumpida, salvo el 2020 y 2021 por COVID. Como bien veis, mis compañeros han decidido abandonarme, me han dejado solo ante el peligro y nada, fuera broma. Antes de todo hay que decir que viajamos a la pista por excelencia de Honda. La marca de la Dorada construyó este circuito en 1997, que está ubicado en las colinas de la ciudad de Motegi. Este emplazamiento hace que, bueno, que esté rodeado de un denso bosque que al final propicie, ¿no?, situaciones climatológicas adversas y cambiantes a lo largo de los fines de semana del Gran Premio, como bien sabéis, y luego, aparte del propio circuito convencional, el Autódromo de Motegi es una auténtica pasada, porque también está formado por un óvalo que cruza la pista convencional, como digo, en esos famosos túneles del circuito donde compite MotoGP, entre las curvas 5 y 6 y las 11 y las 12. También está complementado con otros tipos de actividades, pistas de tierra, de karts y luego un museo que es, bueno, una auténtica locura, ese museo de Honda que aguarda auténticas joyas de diferentes modalidades de la competición, del motorsport y de otras marcas, ¿no? Entonces, el afortunado que algún día tenga esa oportunidad de poder visitar Motegi, que bueno, que desde luego que no va a tener tiempo para aburrirse, ¿no? Y si queréis, vamos a destacar algunos momentos más icónicos que hayan tenido lugar en ese Gran Premio que se haya celebrado en el circuito de Motegi, porque también, como bien sabéis, el Gran Premio de Japón se ha celebrado durante muchísimos años en Suzuka, y es que en 1999 fue el primer año donde se celebró el primer Gran Premio del Campeonato del Mundo de Motociclismo en Motegi. Pero luego hubo un punto y aparte y no se volvió hasta 2004, después del trágico suceso de Daijiro Kato en Suzuka, que definitivamente fue ya la causa que hizo que el Mundial no volviera en ningún año ya al circuito de Suzuka, a ese tan circuito característico, que es una pena, la verdad, porque lo que representa y la historia que tiene, tendríamos que hacer algún vídeo sobre ello, pero claro, las velocidades que se alcanzan hoy en día y esas limitaciones en cuanto a las escapatorias que tiene, pues hace, bueno, imposibilita totalmente la vuelta a este circuito. Para no irme mucho más, en 2004 el primer y único piloto japonés en ganar el Motegi fue Makoto Tamada. En 2007 Capirossi consiguió su última victoria en MotoGP en una carrera flag to flag, que en ese mismo año se introdujo ese nuevo formato. En 2010 tuvimos una antológica y, bueno, lucha intensísima entre Valentino Rossi y Jorge Lorenzo cuando este último se estaba jugando el Mundial. En 2011 tuvimos esa duda de si el Gran Premio se iba a celebrar o no, porque hubo un accidente nuclear en Fukushima y apenas a 200 kilómetros de distancia estaba Motegi de Fukushima. Por lo tanto, había esos miedos por saber si al final iban a haber o iban a estar expuestos a esos niveles de radiación y, bueno, esa peligrosidad que ya os podéis imaginar, ¿no? Luego, pues, ¿qué podemos decir? Sobre todo del año pasado, que, bueno, tuvimos esa primera pole de Marque en condiciones de mojado después de su última vuelta definitiva de la lesión de su brazo derecho. El domingo vimos ganar a Jack Miller, su última victoria en MotoGP, acompañado de Brad Binder y Jorge Martín en el podio. Luego, la lucha por el campeonato, pues bueno, estaba Bagnaia y Fabio Quartararo luchando la séptima posición. Y diréis, ¿cómo que la séptima posición? Bueno, pues si no os acordáis, todo el fin de semana fue mojado, salvo el domingo que fue en seco. Y claro, estas situaciones dan que al final no tengas el tiempo suficiente, ¿no?, para poder adaptar o poder conseguir un buen setting en la moto y tener buenas sensaciones. Por lo tanto, siempre hemos visto que los tiempos más rápidos se han mantenido desde 2015-2016 y no se han podido batir. Y luego, lo que quería decir que Bagnaia, que es un piloto que debemos construir su fin de semana poquito a poco, claro, llegó ese domingo sin haber podido rodar en condiciones de seco y vimos tanto a Fabio como a Pecco rodar en esas posiciones más retrasadas. Pecco se cayó en la última vuelta, en la frenada de la tercera curva, intentando adelantar a Fabio y quitarle puntos en el campeonato. Y luego Aleix tuvo ese famoso
problema con que no le habían desactivado el modo eco, que es el que se activa en la Workman Lab para guardar combustible y que la moto vaya a una cierta revolución, a una cierta velocidad y de ahí no la sobrepase, ¿no? Y bueno, vamos ya a la propia configuración técnica del circuito, ¿no? Siendo la casa de Honda, hay que demostrar ese poderío de sus motores, haciendo del circuito una pista muy llamativa, con grandes puntos de frenada, fuertes aceleraciones y, en definitiva, lo que hacen es que sea un circuito muy stop and go, ¿no? Por su lado, Brembo pues ya unos discos de freno de carbono ventilados de 355 que prácticamente ya ocupan casi toda la llanta. Al igual pasa en Spielberg, en Tailandia. Y luego Michelin, por su parte, pues en este Gran Premio vuelve a ese neumáticos más estándar de toda la temporada. Ya no vamos a tener esa construcción, esa carcasa más dura que pasaba, por ejemplo, en la India. Así que veremos también cómo son capaces de nuevo de adaptarse a este fin de semana Honda y Yamaha y dónde está el salto que habían hecho en la India, que de eso hablábamos en el último vídeo también. Y lo que prácticamente también esa carcasa que van a tener para este fin de semana va a ser más blanda debido a esas temperaturas más bajas que se producen a lo largo del fin de semana, con esa climatología más cambiante que decía. O sea, lluvia, bajas temperaturas y demás. También el neumático trasero que tiene Michelin es asimétrico, por lo que sufre en ese flanco derecho el neumático, 8 curvas a derecha, 6 a izquierda, muchas curvas también con ya frenando con inclinación y por lo tanto el flanco derecho del neumático se estresa mucho. Es decir, que de los 10 puntos de frenada que tenemos del circuito, 5 son considerados como muy difíciles por parte de Brembo y por lo tanto lo que vamos a hacer ahora a continuación es hacer un repaso de los puntos más importantes del circuito y no volvernos muy locos con ir a cada curva y así no nos extendemos en demasía en este vídeo. Las sesiones de clasificación, hay que decir que, claro, con esa nueva climatología tan adversa, en MotoGP no se hacen en condiciones completamente en seco desde 2016. Sí que en 2019 la Q2 se pudo hacer en seco, pero mejor dicho, se hizo con neumáticos de seco, pero no con la pista completamente seca porque todavía se estaba secando de que había llovido en la Q1, en las sesiones anteriores. Por lo tanto, tenemos unos récords que se mantienen desde 2015 y 2016, como estáis viendo ahora mismo en pantalla. Y claro, ¿dónde empezamos? Pues bueno, con una primera frenada, que ya es bastante importante, una frenada a alrededor de unos 5 segundos y se baja a segunda después de llegar a una velocidad máxima de 285 km por hora. Hay que decir que en este circuito prevalecen, bueno, esas curvas en segunda. Tenemos la curva 1 y 2 que prácticamente se hacen de seguido con bastante inclinación, con ese estrés que recibe, como decía antes, ese flanco derecho del neumático. Y luego vamos a tener la siguiente frenada importante, en la frenada de la curva tercera, que también se llega a una velocidad máxima de 280. Entre la tercera y la cuarta curva tenemos la long lap, que se pierde, la verdad, que bastante tiempo. Y luego vamos a llegar a otro segundo muy destacado de frenada y también de adelantamiento a la curva 5. Se llega a una velocidad máxima de 275, se llega en cuarta, se baja hasta segunda, y en esta frenada se ejerce una carga sobre la maneta de freno de 5,6 kilos. Así que muy, muy destacadas las frenadas, como decía, muy stop and go este circuito, evidentemente. Y luego vamos a llegar a una parte, casi cuando llevamos, bueno, entre las 5 y las 6 tenemos ese famoso primer túnel, con ese famoso choque de carenado entre Valentino Rossi y Jorge Lorenzo en esa lucha que decía antes en 2010. Y ahora la parte más enlazada de todos los circuitos, entre las 6, las 7 y las 8. En la curva 6 los pilotos se lanzan en cuarta, pasan a 185 por el vértice y a partir de aquí el circuito empieza a subir. Llegamos a la primera chicane, izquierda-derecha, la cual, pues bueno, se hace en tercera. Y aquí hay que ser muy preciso, tanto con la línea como con el gas, tanto eso, por la mala salida que se puede hacer de la 8 y por lo tanto perder mucho en aceleración y tracción y perjudicar mucho la llegada hacia la frenada de la 9. También esta 9 que se hace en segunda se llega a una velocidad máxima de 294 km por hora, por lo tanto el circuito vemos muy bien que sigue ese patrón, ¿no?
de grandes aceleraciones, fuertes frenadas, también de parar mucho la moto y de trabajo tener un buen torque y un buen par motor, ¿no? Después de la frenada de la 10 también, donde se para muchísimo la moto, se empieza a abrir gas en el vértice a unos 68 kilómetros por hora, llegamos a la Contea recta, la cual va a ser el único punto de circuito donde se llega a subir a sexta, cosa que no pasa ni en la recta principal ni después de pasar las dos primeras curvas. Y aquí tenemos el mayor descenso de todo el circuito hacia la frenada de la 11, que por eso también la convierte en tan exigente y llamativa. La frenada de la 11, la distancia que se hace son 253 metros a lo largo de 5,2 segundos y se aplica una carga de 6,2 kilos en la maneta de freno. También esto hay que sumarle una desaceleración de 1,5 G y aquí se me viene a la cabeza la espectacular imagen que dejó para el recuerdo Dani Pedrosa en los entrenamientos libres de 2014, que hizo toda esta frenada con el tien trasero levantado un palmo del asfalto y fue capaz de parar la moto y lanzarse hacia esa curva 11 perfecto, sin perder la línea en ningún momento. Vamos, dejó una imagen desde luego que absolutamente llamativa. Y luego vamos a llegar, después de esta curva 11, cambio de dirección hacia izquierda, que se hace a unos 160 y se suba a tercera. Llegamos, como decía, a ese segundo túnel del circuito, la segunda parte donde se cruza el óvalo con el circuito en cuestión. Y toda esta zona de aquí es muy rápida. A mí me encanta, la verdad, porque claro, con la curva 12 se deja correr la moto, hay que ser un fino con el hilo de gas, se pasa a unos 160, se baja a segunda y se empieza a frenar a 150 para seguir con esa curva 12 más 1 izquierda que se hace frenando, estando inclinado y rápidamente cambia de dirección hacia la 14, la última curva, que bajas hasta una velocidad de unos 85 kilómetros por hora hasta que apuntalas el gas en el vértice, ¿no? Entonces aquí hay que ser muy preciso, muy fino y también Alex Marc te dejó otra imagen, bueno, otra acción bueno, que no supimos ni cómo pudo hacerla, una salvada absolutamente espectacular a la salida de esta última curva, cuando era un high side, vamos, más que cantado, bueno, es que llegó a antear por meta, arrastrándose, él evidentemente cogido el manillar, pero no sentado en la moto, sino deslizándose, ¿no? De la auténtica salvada que tuvo que hacer. Y bueno, yo creo que más allá de estos datos que hemos comentado y por intentar no hacer el vídeo demasiado largo, pues esto sería todo. Veremos la lucha por el campeonato. También una buena noticia que Alex Rins tiene el fit, ha sido declarado apto para este fin de semana. Veremos cómo evoluciona en el Gran Premio. Así que nos veremos en los siguientes vídeos, concretamente en lo que haya pasado en este fin de semana del Gran Premio de Japón. Adiós.